Bueno, bienvenidos a este primer video de una serie de videos que estoy grabando sobre esta presentación que he preparado sobre el tema de cuál es la racional de salud pública y viabilidad económica de establecer un seguro nacional de salud en Puerto Rico. Para aquellos que no me conocen, yo soy el profesor Heriberto Amarín Centeno, soy catedrático en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y aquí tienen mi dirección de correo electrónico, ¿no? A la que me pueden escribir para cualquier duda, pregunta, ¿no? Comentario que tengan que hacer sobre esta serie de videos y lo que voy a poner aquí. Así que lo que vamos a hacer es que, como ustedes van a ver en los temas que voy a tocar en esta presentación, son varios. Primero es que vamos a hacer una breve introducción del proyecto de la Cámara 113, Federal C-113, del 5 de enero del 2021, para establecer el Plan Nacional de Salud del representante Denis Markey, que incluye, entre otras cosas, establecer, ¿verdad?, entre otras propuestas, establecer un Seguro Nacional de Salud, pero hay otras componentes también importantes de ese proyecto. Luego, como parte de este primer video, también vamos a hablar de la cobertura universal de servicios de salud como una de las características esenciales de los sistemas de salud de alto rendimiento y cómo se asocia al rendimiento de los sistemas de salud al manejo de la pandemia del COVID-19. Luego, en un segundo video, vamos a enfocarnos en el tema de la población sin seguro de salud en Puerto Rico, y vamos a hablar del perfil de esa población en términos de estimador del número, de cuánto más o menos se estima que son y cómo son sus características, ¿no? Luego, en un tercer video, vamos a hablar sobre la economía de Puerto Rico y del sector de servicios de salud del 2012 al 2021 y el enriquecimiento de las aseguradoras de salud durante ese periodo, ¿verdad? Luego, en un cuarto video, vamos a hablar sobre la viabilidad y conveniencia económica de establecer un Seguro Nacional de Salud con cobertura universal en Puerto Rico. Y en un último video vamos a hablar sobre lecciones sobre el papel del gobierno en el sistema de la salud. Así que, sin más preámbulo, vamos a continuar con este primer video, ¿verdad? Bueno, primero, el PDRA C-113 del 5 de 2021, ¿no?, que fue referido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, propone establecer, ¿no?, un Plan Nacional de Salud, ¿no?, como una nueva política pública en Puerto Rico. Se propone también establecer una corporación del Seguro Nacional de Salud, establecer el Seguro Nacional de Salud, crear un Fondo Nacional de Inversión en Salud Pública e Investigación, y entre otros componentes que también tiene ese proyecto, también está establecer, ¿verdad?, rescatar el concepto de la regionalización de servicios de salud en Puerto Rico del doctor Guillermo Albona a través de unos consejos regionales de salud. También fortalecer el sistema de salud primaria del país y promover nuevos programas como son los promotores de salud comunitarios. Así que ese proyecto de la C-113 es un proyecto bastante extenso, tiene diferentes componentes que son bien importantes para poder nosotros hacer una transformación importante del sistema de salud, pero específicamente yo lo que me voy a enfocar en esta presentación es específicamente la parte del Seguro Nacional de Salud. ¿Okay? Así que continuamos, ¿no? Lo primero que queremos hacer es salirnos de Puerto Rico, irnos al plano internacional, ¿no?, y ver cuál es la evidencia de la experiencia internacional sobre cuáles son los elementos que debe tener un sistema de salud de alto rendimiento. ¿Okay? Así que para eso vamos a mirarnos en esta parte, ¿no?, a ver cuál es la evidencia de los estudios que se han hecho a nivel internacional, y vamos entonces a mirar también cómo se asocia esos sistemas de alto rendimiento con el desempeño que han tenido estos sistemas o estos países con respecto a la pandemia del COVID-19. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a hablar de este estudio importante que fue hecho por una entidad bien reconocida en Estados Unidos, una institución, ¿verdad?, no partidista, sin fines de lucro, que se ha dedicado a investigar, a evaluar el sistema de salud de Estados Unidos y otros países del mundo para hacer recomendaciones para mejorar el sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Y se conoce como The Commonwealth Fund. ¿Okay? Y esta entidad desde el 2010 ha hecho una serie de estudios
donde ha comparado el sistema de salud de Estados Unidos con otros países, particularmente países ricos de altos ingresos, es decir, que son comparables desde el punto de vista de su nivel económico, por lo menos a nivel per cápita. El último estudio que ellos hicieron salió en agosto del 2021 y se titula Mirror Mirror 2021, Reflecting Poorly Healthcare in the US Compared to Other High Income Countries. Que aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden ver aquí la referencia, porque ustedes pueden buscar el estudio, es gratuito, pueden bajarlo. Y el objetivo del estudio fue evaluar el desempeño de los sistemas de salud, ¿verdad?, para los siguientes 11 países: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Okay? Así que, ¿qué se encontró en este estudio? Bueno, ¿qué se hizo este estudio? Bueno, lo primero fue que ellos cogieron y compararon estos 11 países, sus sistemas de salud, utilizando 71 medidas de desempeño en 5 dominios diferentes, y para poder hacer estas mediciones, utilizaron sus propios instrumentos, ¿verdad?, encuestas que fueron desarrolladas por The Commonwealth Fund, y también datos secundarios administrativos que son producidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSDE, y la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y entonces, con estas 71 medidas pudieron medir 5 dominios, que fueron el acceso a la atención, que incluye medidas de accesibilidad y puntualidad de la atención médica; el proceso de atención, que incluye medidas de atención preventiva, atención segura, atención coordinada y compromiso de preferencia del paciente; la eficiencia administrativa, que se refiere a que también los sistemas de salud reducen la documentación, el papeleo, las tareas burocráticas, ¿no?, que los pacientes y los médicos enfrentan con frecuencia durante la atención; la equidad, que se centra en las disparidades relacionadas con los ingresos basadas en datos estandarizados para los 11 países, en los dominios propios de atención, proceso de atención y desempeño de eficiencia administrativa; y los resultados de la atención de salud, que se refieren a los resultados de salud que tienen más probabilidades de responder a la atención de la salud, incluyendo los siguientes: mortalidad infantil y materna, mortalidad tratable, prevenible y evitable, mortalidad hospitalaria relacionada con eventos cardiovasculares y muertes por suicidio. Entonces, después que ellos hicieron todas estas 71, ¿verdad?, midieron estas 71 medidas, ellos entonces, ¿qué hicieron? Le dieron una puntuación a cada uno de los países con respecto a los 5 dominios, y luego una puntuación general, y de acuerdo a esa puntuación se clasificó los países de mejor desempeño a peor desempeño. Obviamente el de mejor desempeño ocupando la posición número 1 y el peor desempeño ocupando la posición número 11. ¿Ok? Y el resultado de ese estudio, de ese proceso de medición, de comparación, fue lo siguiente: esta tabla. Aquí ven ustedes, ¿no?, el resultado con respecto a la clasificación general del desempeño del sistema de salud y con respecto a cada uno de los dominios. Como ven, el país que llegó número 1 fue Noruega; el país que llegó número 2 fue los Países Bajos o Holanda; el país que llegó número 3 fue Australia; el cuarto fue Reino Unido; quinto Alemania; sexto Nueva Zelanda; séptimo Suecia; octavo Francia; noveno Suiza; décimo Canadá, y en último lugar llegó Estados Unidos. De hecho, cuando miramos todos los dominios, Estados Unidos es el que peor desempeño tuvo en todos los dominios, menos el dominio de proceso de atención, ¿no? Y como ven, pues el país número 1 pues varía dependiendo del dominio, ¿verdad? Por ejemplo, en acceso a la atención, el número 1 fue Holanda; en proceso de atención fue Nueva Zelanda; en eficiencia administrativa fue Noruega; en equidad fue Australia; y en resultado de atención médica fue Australia. Así que hay una cierta variabilidad, pero este fue el resultado, y lo importante es resaltar que Estados Unidos fue el que estuvo en el último lugar y fue el que logró el peor desempeño, básicamente general, y también en casi todos los dominios, ¿verdad? Ahora, fíjense que eso que le mostramos en esa tabla tenía el ranking, es decir, el ranqueo de acuerdo a la posición, ¿verdad?, con respecto al desempeño. Ahora, cuando vemos en términos de la puntuación del score que sacaron, ¿verdad?, y medido en este eje vertical, en donde más alto es mejor desempeño, más bajo es peor desempeño, aquí vemos que la distancia de Estados Unidos con respecto al grupo es mucho mayor, ¿verdad?, es bastante significativa. O sea que Estados Unidos por mucho está en el último lugar. Y esto es bien significativo porque el sistema de salud de Puerto Rico
se asemeja mucho al de Estados Unidos, ¿verdad? Debido a que muchos de sus programas de salud obviamente son programas que se han traído de Estados Unidos y que aplican a Puerto Rico, y también por la razón de que en 1994, con la reforma de salud del ex gobernador Pedro Rosselló, obviamente se eliminó el sistema anterior que había en Puerto Rico, basado en el sistema de reorganización del doctor Guillermo Albaona, y el sistema se privatizó, ¿verdad? Y se modificó, pareciéndose mucho más al propio sistema de los Estados Unidos. ¿Okay? Ahora, cuando miramos entonces el desempeño de estos países en términos de cuánto gastan en salud, ¿verdad? Como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es una medida, ¿verdad?, bastante utilizada para medir el tamaño de la economía de un país. Pues miren lo que observamos en esta gráfica del 80 al 2019. Fíjense que el país que más gasta en proporción a la economía es Estados Unidos, por mucho, y fíjense cómo esa distancia con respecto a los demás países ha ido aumentando, de forma tal que para el 2019 Estados Unidos gastó el 16.8% de su Producto Interno Bruto en salud. Luego le seguía bastante lejano en segundo lugar Suiza con 11.3%, Alemania con 11.7%, más o menos están ahí parecidos, Francia 11.1%, Suecia 10.9% y así sucesivamente. Y el último lugar estaba Nueva Zelanda con 9.1%. ¿Okay? Así que Estados Unidos por mucho, por una parte es el que más gasta en salud en proporción a la economía de su país, y a la misma vez el que tiene el peor desempeño. De hecho, si lo miramos en una gráfica, el propio informe de Commonwealth Fund, miren lo que reporta. Ustedes ven, si en esta gráfica, como ven, eje horizontal, vemos el porciento del PIB que se gasta en salud, y eje vertical, el rendimiento del sistema de salud, ¿verdad? Obviamente de menor a mayor. ¿Qué observamos? Que hay una relación inversa, ¿verdad? Con el ejemplo más extremo, Estados Unidos. Es decir, que usted gaste más en su economía, en el sistema de salud, no garantiza que usted tiene mejor desempeño. De lo contrario, puede ser que sea al revés, que tenga peor desempeño, porque necesariamente usted no está gastando sus recursos de la manera más eficiente y en donde tiene que gastarlos para lograr ser más efectivo en mejorar la salud de la población, ¿verdad? Así que este estudio de Commonwealth Fund concluye lo siguiente: los países con mejor desempeño en general son Noruega, los Países Bajos y Australia. Estados Unidos ocupa el último lugar en general, a pesar de gastar mucho más de su Producto Interno Bruto en atención médica. Estados Unidos ocupa el último lugar en acceso a la atención, eficiencia administrativa, equidad y resultados de atención médica, pero en segunda medida de proceso de atención. Y las 4 características que distinguen a los países con mejor desempeño, ¿no?, con respecto a los Estados Unidos son los siguientes: son países que sistemas de salud que proveen una cobertura universal y eliminan las barreras de costos. Son países que invierten en sistemas de atención primaria para garantizar que los servicios de alto valor estén disponibles equitativamente en todas las comunidades para todas las personas. Tercero, reducen las cargas administrativas que desvían tiempo, esfuerzo y gasto de los esfuerzos de mejora en la salud, e invierten, por último, en servicios sociales, ¿no?, como especialmente aquellos que afectan a los niños y adultos en edad de trabajar, es decir, la área que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. ¿Okay? Así que estos 4 factores son factores que distinguen los sistemas de salud de alto rendimiento versus los Estados Unidos. Así que estos factores son importantes porque en cierta manera el proyecto de salud, el proyecto de la Cámara 113, ¿verdad?, del representante de Dinamarca, atiende estos 4 aspectos, ¿no?, con las diferentes componentes que se proponen en ese Plan Nacional de Salud. Ahora, nosotros queremos enfocarnos ahora particularmente en la parte de cobertura universal, pero antes de entrar a eso, yo, como parte de este proceso de evaluar este estudio de Commonwealth Fund, me pregunté, bueno, pero ¿cómo compara entonces el desempeño de los sistemas de salud de estos países con la manera o el éxito que han tenido los países en manejar la pandemia del COVID-19? Así que es importante que entiendan que este estudio de Commonwealth Fund, que aunque los resultados se tuvieron disponibles el año 2021, básicamente las medidas que se utilizaron o los datos que se utilizaron para medir el desempeño de los sistemas de salud de esos países básicamente corresponden al periodo prepandemia. O sea que ese desempeño que se estimó de estos sistemas de salud es prepandemia. Así que mi pregunta es, el hecho de que aquellos países que tuvieran mejor desempeño prepandemia, ¿cómo compara eso o se asocia
con el desempeño que tuvieron estos países post pandemia o durante la pandemia. Y para eso hice el siguiente análisis, ¿no? Donde miro precisamente esa asociación entre el desempeño del sistema de salud y la pandemia. ¿Okay? Para eso utilicé datos que están públicamente disponibles, cualquiera de ustedes los puede bajar, los puede conseguir, los puede confirmar, los puede validar, que es unos datos que están disponibles hasta de un website que se llama Our Winning Data. Aquí está la referencia, se bajaron el abril del año pasado, y con esos datos, ¿verdad? Nos enfocamos entonces en unas métricas que entendíamos que eran las métricas más significativas, más importantes para medir el desempeño de los países con respecto al COVID, que era pruebas acumuladas por cada 1,000 personas, tasa de vacunación completa, que es la proporción de la población que completó el protocolo de vacunación original, casos confirmados acumulados por 1,000,000 de personas, muertes confirmadas acumuladas por 1,000,000 de personas y tasa de letalidad acumulada por 1,000 casos. Por si acaso, para aquellos que quizá no entienden la diferencia de mortalidad y letalidad, mortalidad se refiere a la cantidad de muertes, ¿verdad?, de una condición, en este caso COVID, dividido, ¿verdad?, entre el total de la población, mientras que la letalidad se refiere a la cantidad de casos de muertes de esa condición dividido entre la cantidad de ¿qué? De casos. ¿Okay? O sea que lo que cambia es el denominador para calcular la tasa. Así que cuando miramos los números de la pandemia, ¿qué encontramos? ¿Verdad? ¿Qué encontramos? Que los países con mejor desempeño en general, con las tasas más bajas de mortalidad, ¿verdad?, con respecto al COVID, y las tasas más bajas de letalidad, fueron Nueva Zelanda, Noruega, los Países Bajos, Australia y Canadá. Recuérdense que me estoy restringiendo en este análisis en el grupo de los 11 países que miró de cómo fue. No estoy mirando la totalidad de los países del mundo, ¿okay? Solamente era ese grupo, ¿okay? Los países con mejor desempeño en general, con los niveles más altos de pruebas de COVID-19 y tasas de vacunación completa, fueron Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Francia. Y los países con el nivel más bajo de tasas de casos de COVID-19 fueron Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Ahora, cuando entonces miramos este desempeño con respecto a la pandemia versus el desempeño de los sistemas de salud previo a la pandemia, aquí yo hice unos análisis estadísticos, ¿verdad?, donde miré esa asociación y lo miré desde el punto de vista de lo siguiente. Miré, bueno, si el país incrementa un escalón o una posición en ese ranking de desempeño de salud, es decir, que mejora en un escalón o una posición, ¿cómo eso se asocia a las métricas relacionadas al COVID? ¿Y qué encontramos? Que en términos de pruebas, ¿verdad?, esa métrica mejora en un 5%. En términos de tasa de vacunación, pues mejora en 1.6%. En términos de tasa de casos, disminuye en 4.8%. En términos de tasas de mortalidad, disminuye en 12.9%. Y en términos de tasa de fatalidad o letalidad, disminuye en 7.7%. Así que encontramos que hay una asociación y específicamente, aquí está la aclaración, los números rojos son los que fueron estadísticamente significativos con una P menor de 0.10. Los números negros no salieron estadísticamente significativos, pero en gran medida se debe al hecho de que estamos mirando una muestra bien pequeña, solamente 11 países. Así que quizás sí, para poder esto generalizarlo, habría que hacer un análisis con más países, ¿verdad? Pero entre estos 11 países, esto fue lo que encontramos. Por lo tanto, se da, ¿verdad?, se evidencia o se sugiere una asociación directa y positiva entre un mejor desempeño del sistema de salud y un mejor desempeño con respecto a las métricas de COVID. Es decir, en otras palabras, que los países que tuvieron mejor desempeño en términos del sistema de salud previo a la pandemia pudieron manejar mejor la pandemia. Por lo tanto, en otras palabras, el tener un mejor sistema de salud, ¿verdad?, literalmente salva vidas. Salva vidas. Por eso es importante, ¿verdad?, entender que uno de los componentes importantes de tener un buen sistema de salud, de buen desempeño, es tener cobertura universal. Así que, por lo tanto, la evidencia internacional, la evidencia de los estudios nos demuestra, ¿no?, que la cobertura universal, entre otras cosas, es un elemento, un componente, una dimensión bien importante del sistema de salud. Y entonces tenemos que, si queremos mejorar
el sistema de salud de Puerto Rico, tenemos que nosotros aspirar a tener cobertura universal, es decir, que todo el mundo tenga un acceso a los servicios de salud. Así que con esto terminamos este primer video. Así que en el próximo video vamos a enfocarnos entonces en el tema de cómo entonces Puerto Rico, cuál es la situación de la población que no tiene un seguro de salud. Así que gracias por su atención y nos vemos entonces en el próximo video.